Bienvenidos a este podcast académico del Francisco de Paula Santander Bosa. En esta ocasión con un tema relacionado a las víctimas del conflicto armado, específicamente a los estudiantes de aquellas veredas, pueblos y regiones afectadas por este mismo, dando lugar a una invitada víctima de este conflicto y cómo ha sido su integración a la institución Francisco de Paula Santander. Con nuestro entrevistador Julián Castro daremos una vista a todo lo que ha sido la vida y las afectaciones que tuvo por las cuales llegó y actualmente se encuentra en nuestra institución. Te doy la palabra, Julián. Muchas gracias, Dylan. Y ahora nos complace dar la bienvenida a María Monsalve, una joven valiente que ha enfrentado directamente las secuelas del conflicto armado en Colombia. María, gracias por unirte a nosotros hoy. Gracias, Julia. Mi nombre es María, soy víctima del conflicto armado, tengo 17 años, nací en Ituango, Antioquia, pero crecí en un pueblo llamado Santa Rita. Gracias por esta breve introducción, María. Ahora, desde la emisora, quisiéramos hacerte la pregunta, ¿cómo inició todo esto? Cuando tenía 4 años, mi padrastro mata a un hombre en el pueblo y como la ley en el pueblo era la guerrilla, ellos deciden asesinar a mi padrastro. Ahora, en este momento nos encontramos con el docente Javier del área de filosofía de nuestra institución para darnos su opinión respecto al tema. Ok, profe. Nuestra pregunta para usted es, ¿cuál es el impacto del conflicto armado en la calidad de la enseñanza y los recursos educativos disponibles para estos mismos estudiantes? Bueno, el impacto es bastante fuerte en la medida en que el conflicto armado se lleva una gran parte de los recursos económicos del país para las Fuerzas Armadas y esto pues se ve no solamente como una afectación a la educación de la población víctima del conflicto, sino de la población en general. La población víctima del conflicto, que por lo general son campesinos o de áreas urbanas pequeñas como los municipios, pues se ve afectada porque llegan a las ciudades donde la calidad de educación es distinta, los contenidos son distintos y en ese orden de idea pues la experiencia que tienen es una experiencia bastante difícil con respecto a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, profe. Ahora, María, quisiéramos proceder con la pregunta de qué fue el factor que desencadenó toda esta ola de violencia en tu vida. Pues después del asesinato de mi padrastro, la situación empeora en mi pueblo y meses después, mi mamá decide irse a vivir con un desmovilizado a San Jorge, una zona donde el conflicto armado está muy presente y tras meses viviendo allá, pues la convivencia era muy normal, pero los días iban pasando y ya nos estábamos como rodeando mucho de la guerrilla porque ellos llegaban y acampaban en la finca. Una tarde estábamos normal en la finca, se armó una balacera y todo fue muy estresante. Nos metimos debajo de una cama y una bala casi mata a mi hermana. Eso fue lo que hizo que mi mamá decidiera irse a vivir a Bogotá. Ok, María, se ve que debieron de haber sido momentos muy duros para ti. Ya por último, quisiéramos preguntarte cómo fue tu llegada a Bogotá y más que todo, cómo fue tu adaptación a la institución. Cuando llegué a Bogotá, la impresión fue muy, muy rara, por así decirlo. Todo se veía diferente, muchas casas, muchos carros, pues yo definitivamente no estaba acostumbrada a estar tan rodeada de casas o cosas así por el estilo, pues yo crecí en un lugar muy pequeño, entonces fue muy difícil para mí adaptarme, pero pues poco a poco fui como adaptándome a este lugar. Cuando entré a la institución me pasó lo mismo, ver personas diferentes, eh, acá daban refrigerio, pues yo nunca había tenido refrigerio en mi pueblo, lo que allá nos daban era pues almuerzo y todo eso. Pero pues la verdad le agradezco mucho a los profesores por tenerme paciencia en muchos aspectos porque realmente pues venía de un lugar donde las cosas eran muy diferentes y todo eso. Y con esto damos un cierre a esta conmovedora historia.
Muchas gracias por escucharnos y darle un espacio de escucha a estas voces, voces resilientes de nuestra institución. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta luego.